9 de la mañana con 3 minutos, muy buenos días. Hoy es jueves 2 de septiembre y comenzamos cara a cara con información relevante para que podamos comenzar a discutir los temas a debate en la agenda pública. ¿Y cuál es el tema el día de hoy en cara a cara? Vamos a abrir con una entrevista a César García, el expresidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, para platicar sobre esta medida que relaja el gobernador ante el COVID-19. Dice, ya no van a estar cerrados los bares como ocurrió durante todo el mes de agosto, pero ahora en septiembre, en vez de operar al 70% o 60%, si no recuerdo mal, van a operar al 25%. Lo que había advertido ya César García, presidente de la CONBAR, era que podían desaparecer hasta el 30 o 40% de los 3.800 bares que hay en Jalisco y que están asociados a la CONBAR por estas medidas restrictivas ante la pandemia. Vamos a ver qué nos platica y pues cómo les fue con la bolsa de 5 millones de pesos que les prometió el gobierno del estado para apoyar a los empleados. El otro tema que vamos a abordar en cara a cara es un tema que me parece un poco complicado, que es el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La verdad, ayer estaba un poco dudoso sobre abordarlo formalmente, porque al final, bueno, se trata del informe constitucional, es decir, lo que la ley, lo que la Constitución obliga al mandatario a rendir cada 1 de septiembre como informe y explicar y dar cuenta de la administración pública, es decir, es una obligación de ley. Como el mandatario ha tenido muchísimos informes, ya ven que hace un informe cada 100 días, cada mes, cada 3 meses, cada 2 meses, entonces un poco creo que el hecho de que también esté sobreexpuesto en la mañanera hace complicado que podamos distinguir un poco entre filias y fobias, los logros y los pendientes y errores de esta administración pública federal, la así llamada Cuarta Transformación. Para eso vamos a platicar con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco. Ayer emitieron una postura sobre los pendientes y los aciertos de 3 años de administración de López Obrador. Y también vamos a platicar con Rodrigo Cornejo, maestro en políticas públicas y también en seguridad pública, y quien asimismo se denomina simpatizante de Morena. Entonces vamos a intentar contrastar y poner en la balanza, abordar en la medida de lo posible cuál es la perspectiva que deja este informe de gobierno, los logros y los pendientes de Andrés Manuel López Obrador. Y me gustaría iniciar así una pregunta. En tu opinión, ¿cuál ha sido el principal avance de esta administración federal y cuál ha sido el principal rezago o pendiente de esta administración federal? Piénsalo bien. ¿Qué ha hecho mejor Andrés Manuel López Obrador y qué ha hecho peor? Respóndeme al 33 18 80 76 41, el teléfono de WhatsApp aquí en cabina, y también estoy en @JNLomelí en Instagram y en Twitter. Una pregunta complicada: ¿y hacia dónde inclinas la balanza? ¿Ha sido más lo positivo o más lo negativo en la administración de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, 9 de la mañana con 7 minutos, comenzamos cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Bueno, agradezco a César García. Él es presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, que nos acompañen cara a cara después de este anuncio que hace el día de ayer el gobernador, donde dice ya no es necesario que mantengan cerrados los bares durante otro mes. La tendencia es que se ha estabilizado el número de contagios de COVID-19. Sin embargo, van a operar al 25% los bares, antros y cantinas, y además, se restringen eventos sociales a no más de 300 personas y las medidas sanitarias continúan. Todo con un único propósito: que podamos regresar a clases sin riesgos, sin que exista un alto nivel de contagio o un brote, debido a que más de 1.1 millones de niños de educación básica, niños y adolescentes, regresaron a clases
esta semana. Le agradezco mucho a César García que me acompañe en Cara a Cara. Buenos días, ¿cómo estás, César? Buenos días, Jonathan. Pues como siempre agradeciendo el espacio que nos ofrece. Te agradezco. Oye, nada más una duda. ¿Hace un mes estaban operando ustedes al 60 o 70%? Nosotros estamos operando al 40%. A 40%. Hay que hacer la aclaración, bueno, porque ahora mencionas un poco lo de las cantinas. Sí tiene que ver mucho con el tipo de licencia. Es un tema que hemos ya tocado en varias ocasiones. Las cantinas, si tienen licencia de restaurant bar, podrán operar al 50%. Uh-huh. Estamos, para diferenciar y ser un poco más exactos, nosotros somos los clubs nocturnos, los que normalmente abrimos solamente de noche y que abrimos generalmente los fines de semana, como para identificar un poco más, porque ha habido toda esta polémica durante la pandemia. Sí, pues esta simulación que ha sido, bueno, no sé si sea el término correcto simulación, pero a ver, hay muchos restaurantes o con bares anexos que en realidad operan principalmente como bares, ¿no? Y te ponen ahí una botanita, unos cacahuates y ya con eso dicen que pues es restaurante, ¿cierto? Bueno, tiene que ver mucho con la naturaleza jurídica, siempre lo he insistido. Finalmente, si tú tienes alimentos dentro de tu carta, pues efectivamente puede ser considerado un restaurante. Ahora tienes también que ver mucho con el horario de trabajo. Para identificarlos un poco mejor, serían los que trabajan de día, pues tienden más a este asunto de los restaurantes. Ahí hay unos negocios que están en el limbo que trabajan de día y de noche, y estamos los que trabajamos exclusivamente de noche. Nosotros somos las discotecas, centros nocturnos, lo que en nuestras épocas llamaban los clubs, pues. Claro, bueno. A ver, César García, titular, presidente de la CONVAR, si no hago mal las cuentas, ustedes duraron 11 meses cerrados, más este mes que pasó, donde también estuvieron cerrados, serían 12, es decir, un año. ¿Qué negocio aguanta un año cerrado, César? No, de verdad sí necesitamos ahí un poco de empatía de la sociedad, porque efectivamente no hay industria que soporte 12 meses de estar cerrados. Hay lugares que de verdad la están pasando muy, muy mal. Bueno, pues ha sido una situación realmente difícil. A mí sí me gustaría hablar un poco a favor de la industria. Durante el pico de la pandemia estuvimos cerrados, y según las mismas palabras del gobierno de estado, el doctor Petersen, cuando fue el mejor manejo de la pandemia, que fue febrero, marzo y abril de este año, fue que nosotros estuvimos abiertos. Entonces, eso pues nos da estadísticamente un poco la razón de que efectivamente no somos los que estamos generando los contagios. Entendemos el mensaje del gobernador, de la mesa de salud, la prioridad de, como tú lo mencionas, de que las escuelas regresen a sus labores, pero sí somos una industria por mucho la que más ha sufrido en esta pandemia, y por lo tanto la que más ha abonado con este cierre, pues a poner ese granito de arena para que podamos controlar la pandemia. Oye, César, mira, hace justamente un mes, bueno, no han estado solos, el gobierno del estado los ha apoyado. Hace justo un mes, el entonces coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán, anunció el programa Reactiva Emergencia. Dijo, no los vamos a dejar solos a los bares, les vamos a dar 5 millones de pesos para que puedan ustedes pagarles a sus empleados, puedan mantener esos empleos, y hasta 200 empresas, 200 de estos giros van a recibir este beneficio. La próxima semana comienza ya con las reglas de operación. Esto fue lo que dijo Alejandro Guzmán. Bolsa que tenemos disponible para este programa es de 5 millones de pesos. Se canalizarán los apoyos a través de las empresas que tendrán que presentar sus registros de seguro social o de recibos de honorarios timbrados. Tendremos un tope de hasta 100,000 pesos por empresa si llega a registrar poco más de 20 trabajadores. Bueno, ahí escuchamos a Alejandro Guzmán, que entonces era todavía coordinador del Gabinete Económico, ya es ahorita a Javier Orendain, pero ¿a cuántas empresas apoyaron con ese monto el gobierno del estado, César? Bueno, hubo ahí un retraso con la publicación de estos apoyos. Apenas empiezan a entrar en vigor el día de ayer. Entonces vamos a ver qué empresas pues empiezan ya a pedir sus apoyos, que también se antojan un poco difíciles,
porque sí están topados. Hay que recordar que venimos de, como tú dices, 11 meses de estar cerrados. Muchos dieron de baja a sus empleados, están tratando de recuperar sus plantillas laborales, pero bueno, está la oportunidad ahí para que las empresas accedan. Ya ha habido algunos apoyos del año pasado y a principios de este año. Esperemos que pues las más empresas posibles puedan acceder a este nuevo apoyo, ¿no? Oye César, bueno, me sorprende que no les hayan dado entonces este apoyo, porque dijeron iba a ser inmediato, pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Sabes si a los empleados, porque además es un empleo muy particular, el de mesero, garrotero, es decir, tienes un pequeño salario y en realidad lo que muchas veces te complementa pues es la propina, pero ¿sabes si o qué te reportan tus agremiados? ¿Les dejaron de pagar este mes a los empleados, los descansaron o les pagaron su mes completo? Mira, fíjate que muchas empresas sí estuvieron haciendo el esfuerzo de pagar al principio de la pandemia, pero por obvias razones se vuelve tremendamente complicado hacerlo después de 12 meses de estar cerrados. En esta ocasión, bueno, la situación ha sido un poco distinta porque ha sido solamente un mes. Efectivamente, no solamente hay meseros y bartenders, también hay personal administrativo que sigue laborando y que sigue recibiendo. Quizá no todos los empleados pudieron recibir su sueldo, pero finalmente es una empresa como cualquier otra que tiene una estructura administrativa y que probablemente esta estructura administrativa se haya seguido conservando. Creo que hay un porcentaje de empleados que sí siguieron recibiendo sus sueldos, ¿no? Oye César, hablabas tú en algún momento, eran, si no recuerdo mal, 3,800 de estos bares o giros en el estado y decías, muchos se podrían cerrar. ¿Sabes cuántos o qué porcentaje ya no regresó, ya no abrió ahora en septiembre? Mira, estábamos hablando de aproximadamente un 30 o 40% que habían sufrido en estos primeros cierres. Muchos hicieron el esfuerzo por abrir en febrero. Abrimos pues prácticamente a finales de febrero. Durante algunos meses, evidentemente endeudados, o ahí con acuerdos con acreedores, con proveedores. Sí. El verdadero problema viene a final de año, porque muchos van a seguir haciendo el esfuerzo, pero para nosotros representa una temporada baja después del 15 de septiembre, más en estas condiciones de aforo limitado. Obviamente esta temporada baja no aplica para Puerto Vallarta, para estas zonas turísticas, pero sí para las zonas metropolitanas. Sí. La gente empieza a ver una disminución, sobre todo octubre, sabemos que es un mes de desaceleración económica en general en el país. Para nosotros representa temporada baja, lo que quiere decir que hacia finales de año, diciembre, enero, incluso febrero, van a seguir los cierres. Esta situación se va a extender. Esperemos poder paliarla de la mejor manera, pero el panorama no pinta nada fácil para nosotros en este momento. Oye César, a ver, una duda. Un antro, un centro nocturno, digamos, ¿qué tan buen negocio es si está operando, digamos, al 100%? Mira, definitivamente es un buen negocio, no lo negamos, pero también son negocios que tienen poca duración. Uh-huh. Normalmente hay que estar remodelando cada año, cada 2 años, inclusive pasan de moda, vienen los nuevos. Entonces, mantenerse en el gusto del público y mantenerse operando no es muy sencillo. Hay que estar haciendo inversiones constantes, ahí es donde vienen las aristas de este negocio. Sí. Efectivamente puede ser un muy buen negocio, pero hay que invertir muchísimo. Hay una leyenda, bueno, o una frase que usamos mucho, que así como el negocio te da, te quita. Bueno, este año que ha pasado nos ha quitado probablemente lo de muchísimos años claro. atrás, ¿no? Oye, ¿y los operativos antirruido no les han ahí también, pues, afectado? Digo, tienen que cumplir una norma, no tampoco es que sea algo ilegal, pero somos una industria sobreregulada. De unos años para acá nos han estado metiendo leyes nuevas, regulaciones nuevas, y todo eso lo complica. Este mes estuvimos cerrados, evidentemente no pudo haber operativos. Vamos a abrir, esperemos que los operativos sean claros y sean justos, porque el orden empieza
cuando se tienen diferentes criterios de inspección. Hay que recordar que nuestras licencias son reguladas por los ayuntamientos, sí, y al ser una zona metropolitana, un ayuntamiento puede tener un criterio distinto al otro. En Guadalajara basta con cruzar una calle para cambiar de municipio. Bueno, que lo que nosotros estamos llamando ahí al gobierno del estado es que haya una unificación de criterio en los municipios para que pueda haber igualdad en las operaciones y no se pueda disparar este asunto de desigualdad que pueda finalmente terminar en cuestiones de corrupción, etc. Bueno, César, finalmente el operar al 25% sí les dará al menos para sacar ahí la nómina y seguir funcionando. Pues lo vamos a intentar. La verdad es que es una labor titánica y difícil, pero necesitamos ir avanzando y esperemos que los empresarios sean responsables, que la sociedad también, al ser corresponsables, no asista a lugares donde no se estén siguiendo los protocolos y se sientan seguros, para nosotros como industria poder exigir que nos vayan abriendo pues los aforos conforme pase el tiempo. Bueno, te agradezco muchísimo, César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos de Jalisco. ¿Cuántos centros nocturnos así hay en la metrópoli, nada más en la ZMG? Pues estamos hablando de que aproximadamente el 50% están aquí, estamos hablando entre 1,800 a 2,000 aproximadamente. Válgame, pues sí, son bastantes. Te agradezco muchísimo, César García. Gracias, Jonathan. Hacemos el espacio como siempre. Gracias, pues ahí está lo que dice, me sorprende, el gobierno del estado había dicho que los iba a apoyar con 5 millones de pesos, el dinero no fluyó durante este mes y pues bueno, se mantuvieron cerrados. Afortunadamente, pues ya el día de ayer dice que comenzaron los apoyos, o al menos se abrió la convocatoria. Aquí dice un radioescucha, Jorge Rodríguez: buen día, mi hijo es DJ de un bar y pues lo descansaron sin goce de sueldo, no ganó nada en este tiempo. Pues sí, por supuesto, hay un sector de trabajadores que son afectados directamente, digamos, es el empresario, que ya escucharon allí. Creo que más o menos eso yo visualizaba del negocio de los centros nocturnos. Se ponen de moda, pueden llegar a ser muy populares y a generar buenos ingresos al dueño, desde luego pues a los trabajadores, a los meseros, garroteros, a los baristas, pero pues también pierden vigencia y después hay que cambiar y poner de moda otro, y pues ellos son los que han sufrido o enfrentado la mayor cantidad de tiempo los cierres por la pandemia, un año prácticamente acumulado. 9 de la mañana con 21 minutos. Te agradezco mucho que sigas con nosotros en Cara a Cara. Vamos a un corte y regresamos con más para comentar el trabajo, el informe de gobierno, el tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el trabajo que ha hecho en la Administración Pública Federal. Y bueno, antes de comentar parte del informe de Andrés Manuel López Obrador, esta mañana se dio a conocer ya finalmente, el presidente confirma la renuncia de Julio Scherer Ibarra. Él era hasta el día de hoy el consejero jurídico de la presidencia y es uno de los hombres fuertes del presidente y sobre todo de allí del círculo cercano, y el autor y encargado de las grandes reformas que ha impulsado el presidente en estos primeros años de gobierno. Entre ellas, pues, el establecer de manera obligatoria y constitucional los programas o las pensiones para adultos mayores, las reformas relacionadas, por ejemplo, con la Guardia Nacional para su creación, y todos los cambios a la ley que ha impulsado el presidente. Es el hombre que ha estado cerca de él, y me llamó la atención la carta de renuncia que publica en sus cuentas de redes sociales Julio Scherer. Dice, voy a leer un pequeño fragmento que le escribe ahí en la renuncia a Andrés Manuel López Obrador. Es una carta, pues allí muy, muy sentimental, muy llena de sentimientos. Dice: nuestro andar juntos tiene más de 20 años. La simpatía, la sinceridad y el afecto nos fueron acercando. Los valores y la convicción acabaron por hacer de nosotros dos amigos que verdaderamente se quieren. Seguía cada quien una ruta distinta que finalmente nos conduciría a un destino común. Usted desde su posición de político, yo desde la mía, en un despacho de abogados. Dice: con sus pasos reconocí en usted gestos de mi
padre con los que me comprometí ineludiblemente. El pleno respeto a los derechos humanos y su lucha contra la corrupción. Y bueno, tiene allí una larga despedida donde le dice en algunos momentos, pues no coincidimos, pero siempre hubo diálogo. Pues se va Julio Scherer. Aquí está el último párrafo, de los últimos párrafos, dice: fueron incontables nuestros encuentros, muy pocos los desencuentros. Nos marcaron miles de conversaciones, confidencias, consejos, desahogos, planes, proyectos, dudas, frustraciones, luchas, celebraciones y fracasos. Ahí está. Llega ahorita me pasan el nombre, una nueva consejera jurídica, que fue la que tuvo ese cargo en la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. Esta es una figura importante y viene con un cambio aparejado de la Secretaría de Gobernación, con la salida de Olga Sánchez Cordero, y el gobernador de Tabasco, que asume el cargo, que ayer entregó el informe del gobierno, que justamente vamos a entregar, a comentar en este momento, y que tiene que ver con esta especie de recomposición en el gabinete federal. Me da la impresión de que el presidente empieza a hacer allí algunos cambios para acercar a la gente, a los verdaderos como creyentes de Andrés Manuel López Obrador, a los amigos. El nuevo titular de la Secretaría de Gobernación pues es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, una especie como de repliegue con los funcionarios más cercanos del presidente. Y bueno, en ese contexto, Julio Scherer desde antier trascendió que había renunciado. Me da la impresión de que evitaron dar a conocer esta información. Ayer mismo Jesús Cuevas, el vocero de la presidencia, dijo: todos esos son rumores, pero pues ayer era el día del presidente, el informe del presidente. Desde luego no querían que fuera opacado por la renuncia de una figura tan importante en su gabinete. Julio Scherer Ibarra, el hijo de Julio Scherer, este gran periodista fundador de Proceso, que viene de Excelsior, él es el mismo, es su hijo el que ahora deja la consejería de la presidencia. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre la gestión del presidente a 3 años? Me gustaría compartirte un dato. ¿Cómo evalúas o qué evaluación tienes del trabajo de Andrés Manuel como presidente de la República? ¿Sí? Esa es una pregunta que constantemente hacen las encuestas a los ciudadanos. Y hay una plataforma que se llama Oráculos, que es una plataforma que reúne todas las encuestas que se han publicado, las encuestas serias desde luego, desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y hace lo que se denomina una especie de encuesta de encuestas para medir la popularidad del presidente. Pero también lo más interesante es que ha medido y acumula las encuestas que se han publicado de los presidentes anteriores a Andrés Manuel, desde Ernesto Zedillo Ponce de León a la fecha. Bueno, ¿qué tan popular es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en estos momentos? El 62% aprueba su gestión. Hay que considerar que arrancó con un 76% de aprobación. Es decir, es un presidente que está, digamos, pasa del 1 al 100, pues desde luego calificación aprobatoria. Ahora, este mito de que es un presidente muy popular o muy cercano al pueblo, pues me parece que es un mito que él mismo ha alimentado, porque si comparamos la popularidad de los presidentes anteriores, les voy a comentar. Felipe Calderón, justo en este momento de su sexenio, tenía 65% de aprobación contra el 62% que tiene ahorita Andrés Manuel López Obrador. Digamos, ahora sí que si tuviéramos que hacer el ranking de los últimos 5 presidentes, en primer lugar, en este punto de su sexenio, el que tenía mayor aprobación era Felipe Calderón Hinojosa, 65%. Después está AMLO, con el 62%. Luego Vicente Fox, que en este punto de su sexenio, se lleva Vicente Fox medalla de bronce, no lo puedo creer, 59%. Y Ernesto Zedillo Ponce de León con 57%. Y en el sótano, ¿quién creen? Así es, Peña Nieto con 35%. Peña Nieto es uno de los presidentes que más popularidad perdió durante su mandato con los temas de Ayotzinapa, los escándalos de corrupción. Y me parece que esto es como un preámbulo, un poco para dimensionar que, a ver, es un presidente con una aprobación aceptable, digamos, está en un rango aceptable. No es el presidente más popular, al menos en este punto de su mandato, lo era más en su momento Felipe Calderón Hinojosa, faltan todavía 3 años, y eso
como inicio, como preámbulo para poner en perspectiva, digamos, un poco este mito que él mismo se encarga de alimentar o que sus seguidores se encargan de alimentar y que también tiene que ver con el hecho de que venimos con un presidente tremendamente impopular como es Enrique Peña Nieto. Es decir, Enrique Peña Nieto terminó creo que con 20 y tantos o 10 y tantos de popularidad, es un desplome tremendo. Entonces, en comparación con este presidente, pues desde luego que hay una sensación de que es alguien muy querido, pero bueno, hay que dimensionarlos y estos son los datos. Esto como preámbulo para comentar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una muy breve pausa y regresamos para platicar con Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, que ayer emitieron una postura en donde, digamos, palomean los aciertos y los pendientes del presidente a 3 años de su gestión. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. Cara a cara, la entrevista. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Bueno, ahí ya no escuchamos después la ovación del salón en Palacio de Gobierno en su informe del presidente. Y a ver, para hablar justamente de el tema y el rubro economía, ¿quién mejor si no pudiera darnos una opinión y un punto de vista, sino Carlos Villaseñor, presidente de la Coparmex Jalisco, que como te comentaba ayer emitieron una postura sobre los aciertos y los pendientes de esta administración federal? Buenos días, Carlos, gracias por acompañarme en Cara a Cara. Hola Jonathan, buenos días, ¿cómo están? Saludándote con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Te agradezco mucho, Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco. A ver, antes de abordar los puntos más concretos en otros temas, ¿qué opinas de esta declaración del presidente? ¿En verdad es una lección para los tecnócratas neoliberales estos primeros 3 años de gobierno? No, la verdad estamos lejos de lo que el presidente menciona, o sea, son datos, si bien algunos tendrán relación a decisiones que se tomaron internamente, como el tema del no endeudarnos para la recuperación económica que tanto lo estuvimos solicitando para apoyar a las empresas en la crisis sanitaria, que todos los países del mundo lo hicieron, en mayor medida unos que otros, pero todos los países se endeudaron para este tema. Entonces, en ese sentido, es el único, podríamos reconocerlo sin llamarlo acierto, yo no lo llamaría acierto, simplemente fue una decisión que tomaron de no endeudarse. Sí. Y bueno, pero los demás rubros, pues no son por temas de nuestras decisiones como país. A ver, el tipo de cambio está sujeto a la paridad de otras monedas. La devaluación de la moneda americana influye muchísimo en el comportamiento de nuestra moneda. Entonces, hablar de que no nos hemos devaluado por decisiones internas en nuestro país, ¿no? Hoy vemos la inflación, cómo se está comportando, ¿no? Y esa es interna, esa sí la tenemos que manejar nosotros. Claro, ¿las remesas? Pues las remesas son el dinero que nos llega de nuestros mexicanos que están trabajando en el extranjero, en otros países, y que seguramente muchos de ellos han estado recibiendo apoyos con el tema de la economía, y eso ha incrementado las remesas a México. Claro, digo, ahí es así, puntualmente me genera como un poco de suspicacia. Digo, bueno, ¿cuál es el mérito del gobierno? Generar condiciones para que los mexicanos se vayan del país a trabajar a un país que no es el suyo y enviar dinero, no sé. No tiene ningún mérito, la verdad. El mérito es de los mexicanos que buscan oportunidades en otro país porque aquí no somos capaces de generarlas. Entonces, ahí es donde debería de estar trabajando el presidente para generar esas condiciones y no presumir de las remesas. Claro, ahora vamos a escuchar esto que dice el presidente de ya podría irme tranquilo y lo comentamos enseguida, Carlos. Claro. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Debemos seguir aplicando el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres.
como lo escribí en la introducción de mi libro, de mi nuevo libro, que se llama precisamente A la mitad del camino. Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal, con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida. Bueno, a ver, no sé, me sale lo irónico con esto, pero me dan ganas así como, como si un día llego, Carlos, y digo, no, pues ha sido tan buen programa que ya lo voy a dejar aquí a la mitad y ahí los dejo solos, ¿no? Me parece un poco exacerbado, pero a ver, el punto que me interesa abordar contigo, Carlos, es, dice, primero los pobres. La política social y el combate a la pobreza, ¿cómo lo evalúan, Pablo, Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco? ¿Cuál es tu evaluación de ese rubro puntualmente de la administración federal, que es lo que más presume el presidente? Se han enfocado con muchísimos programas asistencialistas y los resultados los podemos ver. El número de mexicanos que regresaron, que ya habían salido de la pobreza extrema, hoy están otra vez en esa situación. Hay que revisar qué es lo que no está funcionando en esos programas para poder realmente combatir esa brecha de desigualdad, combatir la pobreza en México. Es increíble lo que menciona de que ya se puede ir tranquilo cuando creció ese rubro de la pobreza. Sí, oye, pero al menos Coneval en su informe sobre pobreza, sí dice, si no hubiera habido transferencias y programas sociales, digo, el impacto de la pobreza en el país hubiera sido mayor a los 3.8 millones que se generaron en los últimos 2 años, en donde desde luego juega un papel fundamental la pandemia. Carlos, ¿eso no es como positivo? Sí, o sea, sí hubo el efecto obviamente de la pandemia, pero si todos esos recursos los hubiéramos enfocado de manera proactiva a generar oportunidades y no que sean temas muy puntuales y que van por determinado tiempo. El generar una fuente de trabajo va a perdurar más en el tiempo, y la asistencia pues nada más es estirar la mano y resuelvo el momento, pero no resuelvo la vida, no resuelvo la proyección, y aparte estás atentando contra la dignidad de las personas. Claro, que un poco yo lo que suelo decir es, a ver, no voy a decir que está bien o que está mal una transferencia, yo nada más diría, hazte una pregunta. Para erradicar la pobreza, ¿es suficiente transferirle cierta cantidad a un ciudadano cada mes? Y tú respóndete, y ya que cada quien se responda. Pero bueno, está ese rubro, Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco. El otro rubro que me interesa es el tema del combate a la corrupción. Sí. ¿Cómo lo evalúas? A ver, del discurso hay que bajarlo a las acciones. Y ahí es el gran pendiente que tiene el presidente o el gobierno federal, porque solo con el discurso todos los días en las mañanas del combate a la corrupción no es suficiente, y lo estamos viendo. Y los rumores se dice que la corrupción está en los peores niveles. Entonces necesitamos, si de verdad lo vamos a combatir, necesitamos fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción para que tenga plena autonomía y se le asignen los recursos acorde a las necesidades de esta gran lucha que es contra la corrupción. Y no es una lucha que se podrá detener en una generación. Tendremos que continuar con esta lucha contra la corrupción por varias generaciones para poderla erradicar. Claro. Ahora, Carlos Villaseñor, dime, digamos, el principal logro en tu opinión y el principal pendiente de esta administración. A ver, yo creo que los logros están a la vista. Que los hay, ¿no? Y los mencionó, ¿no? O sea, por ejemplo, el aumento a los salarios mínimos es algo que lo hemos venido construyendo desde la administración anterior, y eso es una construcción entre gobierno y la iniciativa privada. No es un logro del gobierno. Coparmex lo ha desde el 2019, desde el 2016 ha estado con el tema para subir los niveles del salario mínimo. Sí. Y eso ha sido una lucha. Y fíjate, también el tema de las pensiones también se modificaron, y también es un logro de esta administración, pero también va en conjunto. Entonces, si hacemos una recapitulación, donde el gobierno ha tenido mayores logros es donde se ha dejado y hemos ido juntos, la iniciativa privada con el gobierno, y ahí están los logros. Entonces, la reflexión sería, ¿por qué no en los demás temas
donde no nos ha ido bien o de plano no hemos avanzado, ¿por qué no hacer alianzas y trabajar en equipo como los logros que se han tenido en esos dos rubros que te menciono, donde sí hubo colaboración, donde sí hubo equipo? ¿Por qué no replicar la fórmula? Y entonces estaríamos avanzando mucho mayor. Claro, ¿y su principal pendiente ese? ¿O hay alguno puntual? A ver, los pendientes, insistimos, no a la polarización, el conflicto social y los temas ideológicos, dejarlos de lado en vez de utilizarlos para dividir, hay que utilizarlos para unir, ¿no? Oye, perdón, Carlos, que te interrumpa, pero ese tema puntualmente, yo me parece uno de los argumentos de los simpatizantes del presidente y bueno, y algunos analistas dicen, pues que no es que el presidente esté polarizado, es que el país ya estaba partido en dos, es decir, ya había una tremenda desigualdad y eso lo único que estaba ocurriendo es que se está manifestando en este momento con este tipo de expresiones políticas, pero el presidente no dividió un país, el país ya estaba dividido por la corrupción, por la falta de oportunidades en igualdad, por todo lo que ha generado escasez, digamos, falta de empleo, y el país ya estaba partido en dos. Carlos, ¿tú qué opinas de eso? Sí, a ver, de ahí es la oportunidad, no seguirlo utilizando para polarizar y dividir. Al contrario, dividir. Ustedes ven el lenguaje, no necesitamos cada quien pregunte. Se puede preguntar cómo utiliza el lenguaje y desde su lenguaje está dividiendo, está polarizando. Entonces debemos de cambiar, utilizar un lenguaje diferente donde busquemos la unión de los mexicanos. Claro. ¿Algún otro pendiente, Carlos? Bueno, obviamente los cambios fiscales y laborales que no se han sometido a estudios técnicos ni viabilidades económicas, no se están dando los plazos para poder cumplir con estos cambios. Esos son los grandes riesgos que vemos, porque hoy vemos ayer comenzó o se acabó el plazo para regularizar el tema del outsourcing y no hubo una ampliación en los plazos y eso pone en riesgo muchas fuentes de trabajo. Entonces, hacerles un llamado nuevamente a que extiendan los plazos para que los empresarios y las empresas puedan cumplir con estos trámites, ¿no? Claro. La crisis en el sistema de salud, en particular el suministro de medicamentos en enfermedades crónico-degenerativas. O sea, hoy vemos niños muriéndose de cáncer porque no hay medicamentos. ¿Cuántas recetas? Salió también el número de recetas que el Seguro Social no ha podido surtir. Sí. Es increíble la crisis de salud que se tiene en el país, ¿no? Claro, ese es un punto también relevante que reveló el Coneval, es decir, pasamos del 16% que no tenía acceso a servicios de salud al 28%. Y esto fue por un cambio del Seguro Popular al INSABI que generó esta descobijo en los servicios de salud para la población. Ojo, eso no implica que en el Seguro Popular haya habido una cantidad incontable de tropelías, saqueo y desvío de recursos, pero bueno, digamos, queríamos una solución o algo mejor, no algo que nos empeorara. Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex, te voy a hacer una pregunta que luego me abordan, y digamos, tengo este espacio que amablemente nos escuchan los radioescuchas y es de análisis político, y a menudo a mí me preguntan, ¿qué opino? Si Andrés Manuel López Obrador es mejor presidente que los anteriores, ¿es peor o es igualito? Un poco ya desde un punto de vista personal y tú conociendo toda la información, el contexto como una persona informada, como un empresario, ¿tú qué responderías, Carlos? A ver, el tema puntual de cómo calificarlo sería un poco, incluso primero no estamos parados en esa posición, ¿no? Uh-huh. Como lo hemos venido diciendo, sí tienen aciertos, sí hay aciertos, sí hay cosas que de verdad en el fondo todo el mundo quiere combatir la pobreza, todo el mundo quiere reducir la desigualdad social, pero las formas son las que hay que matizar y hay que hacerlas diferentes. Entonces, en ese sentido, claro que aplaudimos esas ideologías, esa bandera, la corrupción. ¿Quién no quiere combatir la corrupción? O sea, todos esos enfoques están bien puntualizados.
simplemente no estamos dando resultados. Y ahí, en la operación, es donde podríamos calificar el desempeño del presidente a media tabla. Y en algunos rubros ni siquiera hay avances, hay retrocesos. En los temas, como ya los mencionamos, salud, seguridad, hay retrocesos. Entonces, todo el mundo en la ideología o en el objetivo coincidimos. En los resultados y en la forma de hacerlos es donde podemos estar calificando al presidente, y en algunos rubros podrán ser buenos, en otros pueden ser medio y en otros, pues, malos, porque hay retrocesos. Ya comentamos lo bueno, lo que está a media tabla y las grandes oportunidades y los grandes riesgos, que es donde hay que enfocarnos. Y como te digo, hay que ver qué es lo bueno y por qué salió bien, como ya lo dijimos. Cuando vamos juntos todos, se logran buenos objetivos, se logran buenos resultados, y ahí es donde hay que enfocar. Oye, Carlos, pero entonces, ¿es mejor o es peor o no es posible contestar? Pues, ahora sí, como te lo digo, puntualmente no te puedo dar una... porque hay rubros, sería injusto no reconocerle lo que sí se ha hecho bien, ¿no? Claro. Yo digo que es muy parecido al resto, digo, esa es una opinión personal, subrayo, opinión personal, yo digo que es muy parecido o igualito al resto, nomás que habla un poquito más. Te agradezco mucho, Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco. Al contrario, Jonathan, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias, pues bueno, yo me quedo con esta reflexión del empresario, presidente de Coparmex Jalisco. Dice, cuando hemos ido juntos, nos ha ido muy bien. Y ciertamente, la reforma de pensiones es una gran iniciativa y fue en conjunto gobierno e iniciativa privada. El salario de trabajo en conjunto también. La reforma en materia de outsourcing, si bien hay algunas críticas y reclamos, es una gran iniciativa para evitar la precarización de los trabajadores. Y fíjense cómo en el ámbito público eso ocurre, por ejemplo, aquí en Jalisco. ¿Qué pasó cuando han estado juntos la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, por ejemplo, y los empresarios en la pandemia? Salen las cosas mejor. ¿Para qué dividir? 9:50 a.m, vamos a un corte y regresamos para hablar con Rodrigo Cornejo también de este tema. Él es maestro en políticas públicas y seguridad pública, y vamos a seguir platicando sobre el tercer informe de Andrés Manuel López Obrador. Rodrigo Cornejo, él se asume a sí mismo como un simpatizante de Morena. Cara a cara, en contexto. Bueno, vamos a escuchar, antes de platicar con Rodrigo Cornejo, este pequeño fragmento también del discurso de Andrés Manuel, donde dice que ya cumplió 98 de 100 compromisos. Lo de los 100 compromisos que hice en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión, hemos cumplido la gran mayoría, 98. Solo tenemos pendientes 2, descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Bueno, ahí dice el presidente que ya cumplió 98 de 100. Me llamó la atención que en el segundo informe, busqué en el archivo, y en el segundo informe dicen que eran 95 los cumplidos. O sea, pues en este último año fueron 3 nada más, y dice que ya nada más quedan 2. Bueno, le agradezco mucho a Rodrigo Cornejo, maestro en políticas públicas y seguridad pública, que nos acompañe en Cara a Cara. Muy buenos días, Rodrigo. Jonathan, buenos días y gracias a todos los que nos escuchan y a Zona 3 por la invitación. Oye, Rodrigo, a ver, me gustaría que me dieras tu balance general de estos 3 años de Andrés Manuel López Obrador y me plantearas desde tu punto de vista cuál es el principal logro y cuál es el principal pendiente de esta gestión o de esta administración pública federal. Yo creo que el presidente, cuando abrió en su discurso con la frase de que se había desmontado la tendencia privatizadora en términos generales, es uno de los grandes logros de este gobierno. El haber emprendido la cancelación del aeropuerto, pero la construcción de su alternativa en términos muy distintos, con predominantemente dinero público, otros tiempos de entrega, el haber cortado las cadenas de corrupción que existían entre el sector público y privado, y en general instalar en el gobierno federal una política de austeridad y terminar con los excesos, es un paso administrativo y simbólico muy importante. También hay la formalización de cuerpos de seguridad que empiezan a dar algunos visos del proceso de contención de la violencia y de la pacificación, como la Guardia Nacional. Es importante porque alguien debía responder
con un mando civil, de alguna forma, a la crisis de seguridad que se había heredado, no solamente señalando al pasado, sino dando algunas respuestas puntuales. Y también me parece que en medio de la pandemia del COVID, a pesar de que causó dificultades económicas en todo el mundo y al principal socio comercial de México, en términos generales la población pudo haber sufrido muchísimos más efectos negativos, y tanto las transferencias de programas sociales como la Estrategia Nacional de Vacunación han logrado que la crisis sea un poco menos dura de lo que hubiera sido con un régimen que le delegaba a los privados todo, incluyendo el dinero de los impuestos. Claro. Y bueno, a ver, sobre estos puntos muy brevemente, Rodrigo. A ver, me llama la atención dos de estos logros que refieres del presidente, y dices que cortó las cadenas de corrupción. ¿En qué nos podemos basar para pensar que se cortaron las cadenas de corrupción? ¿Cuál es el indicador que nos podría mostrar o revelar o comprobar eso, Rodrigo? Muchos de los oligopolios y de las componendas entre grandes empresas con contratos de gobierno, por ejemplo, fueron parte de los críticos más grandes del presidente cuando él comenzó a desmontar, por ejemplo, quienes se habían montado en la Comisión Federal de Electricidad para sacar ventaja de los subsidios. También el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que se planteaba en Texcoco con participación de muchos grandes consorcios, con grandes sobrecostos y un tiempo de entrega que no fue el planteado inicialmente, dieron ejemplos de esto. Y el combate contra el huachicol, que más allá de la política de seguridad pública, también nos demostró que los empresarios gasolineros y que había una gran red de corrupción para la comercialización de ello, habían corrompido corredores grandísimos en Hidalgo, en Puebla, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Tlajomulco. Ese combate frontal a la corrupción empezó a desmembrar estas cadenas de corrupción y también Transparencia Internacional en la percepción de corrupción del Estado mexicano, de los propios ciudadanos, de la propia gente, subió algunas posiciones. Es decir, la gente percibe que hay un combate contra la corrupción. Para mencionarte un indicador, ese es uno específico. Oye, Rodrigo, yo entendería un poco el combate a la corrupción como un proceso contra un responsable corrupto, pero por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco, ¿cuántos empresarios están en la cárcel o están siendo procesados por anomalías y porque había corrupción en ese proyecto? Empresarios procesados como tal, o responsables. Yo no conozco ninguno. Evidentemente, en el régimen anterior, tanto quienes, por ejemplo, hicieron estas redes de complicidad, como Emilio Lozoya Austin para los sobornos de la reforma energética, como las personas que ellos desde el poder ayudaron y de quienes fueron cómplices, ahí sí vamos a empezar el proceso que tú dices de responsabilidades administrativas, penales y legales en el sentido más amplio. Y yo creo que tú haces bien en señalar esto. El presidente en su discurso dice que se partió de un punto anterior en donde todo esto era tolerado. Ahora, con esta política donde no hay una tolerancia a la corrupción, estamos en ese proceso que tú señalas, que obviamente va a ser muy largo y que ya vimos que no nada más depende del armado institucional. México tenía leyes de transparencia de avanzada en todo el mundo y la corrupción era completamente transparente para todos. Ahora lo que se demuestra es que se necesita una voluntad política fuerte y acciones contundentes como el combate al huachicol y la cancelación del aeropuerto para que tenga un efecto de incentivo negativo para que quienes hicieron estas cosas en el pasado no las cometan de nuevo. Oye, Rodrigo, y sobre el tema de seguridad, dices que se creó un cuerpo de seguridad, pero a ver, ayer el mismo presidente reconoció que no se había avanzado como se hubiera querido y dice: hemos reducido un 0.5% los homicidios, que me parece, no sé si eso pueda ser un resultado aceptable frente al costo de la Guardia Nacional, de un gran aparato y una gran apuesta y una gran promesa sobre todo. Pero reducir un 0.5% los homicidios, ¿te parece que eso es un resultado positivo de la Guardia Nacional? En específico, evidentemente, ni al presidente ni a nadie que estemos viviendo el día a día, por ejemplo, de Jalisco, nos satisface en materia de seguridad, ¿no? Yo creo que los logros en términos de, primero, disolver el cuerpo de la Policía Federal, que era tremendamente corrupto, estaba coludido con esquemas de secuestro, de narcotráfico. Esto es un paso positivo, y la institucionalización de un cuerpo distinto. También tenemos que esperar, y evidentemente eso lo valorará la gente y los resultados de seguridad, si la estrategia de poner estos cuarteles regionales de la Guardia Nacional reduce ciertos delitos que son las que más aquejan a la población, que no son iguales en todas partes. Claro. Por ejemplo, en Jalisco los homicidios
son dolorosos como en cualquier parte, pero tenemos un grave problema de desaparición forzada. Yo creo que, por ejemplo, en qué ha quedado a deber en ese aspecto la política federal de seguridad es que todavía no se logra una debida articulación y en Jalisco el Corredor Sur sigue teniendo muchísimas desapariciones de personas, ¿no? Que a la fecha no hemos podido enrutar eso. Y ese sí es un pendiente de seguridad de la Guardia Nacional y de los estados, ¿no? Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero vamos a hacer el compromiso de volver a platicar. Sobre todo me interesa que te asumes como un simpatizante Morena. Creo que este tipo de diálogos, en un momento dado hay que hacer una mesa de debate y hay que empezar a entender qué está pasando en este país, y hay que debatir y escuchar ambas partes para intentar llegar a puntos en común y soluciones para este país. Se me acaba el tiempo, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Gracias por abrirnos un espacio, Jonathan, y mi compromiso es ese, contribuir al debate desde un punto Gracias. de vista. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. La información